El día de hoy estamos en el webinar de Construyendo Economías Resilientes al Déficit Fiscal para la carrera de pregrado de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico. Para el día de hoy contamos con 4 economistas: la señorita Laura Salazar, el señor Daniel Arturo Barriga, el señor Ramis Martínez y el señor Giancarlo Pilco. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre si una economía puede vivir con un déficit fiscal y qué recomendarían para reducir ese déficit fiscal. ¿Quién quiere empezar? Hola, sí. Buenas noches con todos. Buenas noches al señor moderador Pierino. Mi nombre es Daniel Barriga. Bueno, acerca de la primera pregunta, ¿no? Si las economías pueden vivir con un déficit fiscal, ¿no? A mi parecer, las economías sí pueden vivir con un déficit fiscal, siempre que éste sea moderado y financiado de manera sostenible, ¿no? Lo importante no es la existencia del déficit en sí, sino su magnitud, en qué se gasta o en qué se financia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Perú, ¿no? El año pasado, en 2024, registramos un déficit de 3,6% del PBI, ¿no? Superior a la regla fiscal que actualmente contamos, ¿no? Pero orientado a sostener la inversión pública, ¿no? Por ejemplo, con programas sociales, con un contexto de desaceleración. Esto permitió que el país retome el crecimiento alrededor del 3% después de la contracción del año anterior, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, donde los déficits son persistentes, financiados con emisión de mayor moneda, ¿no? Y deriva una mayor inflación, ¿no? Casi crónica. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué recomendaciones para reducir el déficit, no? Para reducir el déficit, mi enfoque principal es fortalecer los ingresos fiscales, ¿no? Acompañado de una mejor gestión en el gasto público, ¿no? Por ejemplo, mejorar la administración tributaria. En América Latina se pierde alrededor del 6% del PBI por evasión o elusión de impuestos, ¿no? Según CEPAL, en el Perú, fortalecer herramientas como la factura electrónica, que lo usamos, pero debemos fortalecerlo. Eh, También así cruzar datos en tiempo real, digitalizar los procesos de SUNAT puede marcar una gran diferencia, ¿no? En segundo lugar, debemos ampliar la base tributaria, ¿no? Hoy más del 70% de la población ocupada en el Perú es informal. Eso significa que es una gran parte de la economía. La clave está en no subir impuestos, sino en incentivar la formalización de regímenes simples, menos trabas burocráticas y beneficios iniciales para las empresas, ¿no? Bueno, en general, y en resumen, menos evasión de impuestos, más formalización. De esa manera reducimos el déficit fiscal sin frenar el crecimiento, ¿no? Y lo más importante, sin afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Gracias, señor moderador. Muchas gracias, señor Barriga. ¿Quién más quisiera intervenir? Ramis, Giancarlo, ¿qué aporte Eh, podrían dar? sí, sí, siguiendo muchas gracias, señor moderador. Siguiendo la línea de mi antecesor, es importante tener en principio que no se debe gastar más de lo que se recauda, ¿no? Esa es la primera regla de oro. Si bien es importante mantener un equilibrio fiscal y si es permitido un déficit, pero un déficit que no sea superior a, digamos, creo que actualmente estamos en alrededor de un 3%. Y sobre todo para reducir nuestros egresos, tenemos egresos significativos en lo que es la administración pública, tenemos entidades que gozan de una gran cantidad de personal, pero no obstante su eficiencia no es la adecuada, ¿no? Puede haber mecanismos de optimización de personal, no tanto hacia el tema de reducir cuantificaciones o remuneraciones, pero sí de emplear adecuadamente la capacidad del personal, de una u otra manera la capacidad ociosa. Si hay instituciones muy grandes con pocas funciones,
para evitar algún tema, de algún conflicto, si sería importante poder reordenar al personal, ¿no? Ponerlos en lugares más estratégicos donde el Estado puede tener mayor presencia. Eso es en respecto hacia reducir nuestros egresos. Y de igual manera, hacia ampliar nuestros ingresos, es importante aumentar la cobertura tributaria, pero a ver, hay que ver también qué políticas de Estado retroceden en la ampliación de la tributación. Por ejemplo, tenemos una ley de promoción de la Amazonía que tiene más de 40 años. ¿A cuánto más se va a promocionar la Amazonía? ¿Cuál es el control, cuál es la variable para decir que la ley de exoneración del IGB en la Amazonía ya cumplió su objetivo? No hay una ley, no hay una variable o un control. De la misma manera tenemos la ley de exoneración tributaria de los agroexportadores. Vamos a tener en agosto de 2025 se están planteando ampliarla por 10 años más. ¿Cuántos años más vamos a promocionar la ampliación de barreras de exoneraciones tributarias a empresas que, tengo entendido, ya han agarrado una mayor estabilidad? Entonces, hay que ver que las leyes de exoneración tributaria deben tener un límite, deben tener un control y una variable de eficiencia, porque son leyes o son políticas temporales, Dependiendo de ¿no? la coyuntura que haya, ¿no? También, o Pueden sea, ser- si ya son leyes, sirvieron ya para lo que se crearon, entonces por hay que supuesto, ¿no? Entonces, actualizarlas. hay que ver hasta cuándo va a funcionar este tema de exoneración de tanto la exoneración del IGB en la Amazonía, la ley de exoneración de impuestos también para las agroindustrias, hasta cuándo se va a seguir exonerando y hasta cuándo se le va a seguir promocionando. Muchísimas gracias, señor Ramis. Giancarlo, ¿quisieras dar alguna observación o ampliación con respecto al tema? Sí, buenas noches con todos. Gracias por el pase, moderador. Es importante destacar la participación de mis colegas que dieron una manera general y, y específica a la vez sobre las dos vertientes para lograr un déficit fiscal, tanto los ingresos como el gasto. En particular, sobre el gasto, los estudiantes de administración o de carreras como ciencias empresariales tienen que estar muy vinculados al desarrollo de los contratos con los proveedores que tiene el Estado. Está muy vinculado, a su vez, con el sector empresarial, porque uno de los engranajes que tiene el Estado es el gran apoyo empresarial en la economía peruana. Desde ahí, para apoyar justamente el argumento anterior, es la mirada sobre el gasto. Si bien es cierto la mirada sobre el ingreso, sobre las exoneraciones tributarias que acaba de mencionar nuestro colega, también hay que darle una mirada sobre el gasto en relación al contacto que tiene el Estado con los proveedores, llamándose los proveedores con los consorcios, constructoras o a aquellas empresas que brindan algún servicio o bien al Estado y cumpla un fin público y brinde un servicio público a la población. Este enfoque es un mejor gasto, entablando mejores mesas de trabajo, mejores reuniones, en la cual puedan destrabar y identificar algunos cuellos de botella, como son horas paralizadas, adendas, gastos excesivos en obras, así como evaluar las concesiones que tienen sobre algunos servicios, las tarifas que pagan como contrapartida del Estado, ¿no? Esto, por ejemplo, en IRSA Sur hay un cofinanciamiento y unas garantías de tráfico en el cual Perú puede refinanciar o tratar de buscar un apalancamiento futuro en una negociación por 5 años más con una reducción anual de 10%, por ejemplo. Eso nos llevaría a un ahorro en pagos.
y el gasto se vería menorizado. De igual forma, poner un límite al porcentaje de adicionales de obra podría también reducir el gasto adicional o el sobrecosto de algunas obras públicas que pueden, esto a la larga, y como ya ha pasado en los últimos años, generar un costo al Estado muy alto que en algunos casos no podemos respaldarlos con el ingreso fiscal que tenemos. Desde la mirada de ciencias empresariales se tiene que buscar la mejor estrategia de cómo el sector empresarial tiene que tender un puente de comunicación con todos los gestores públicos a fin de que logren menorar el gasto y poder acortar los tiempos y los cuellos de botella y así la eficiencia pueda darse en la ejecución contractual de muchos bienes o servicios que se brindan en el Estado. Esa es, digamos, una óptica de manera general sobre los proveedores y el gasto que incurre ello sobre el Estado. Eso es lo que podría darte el acercamiento, Pierino. Muchísimas gracias, Giancarlo. Laura, ¿qué aporte podrías dar con respecto al déficit fiscal? A ver, buenas noches con todos, compañeros. Gracias por la invitación, Pierino. Creo yo que una de las mejoras para reducir el déficit es optimizar el gasto público. Por ejemplo, la mejora de la gestión de la inversión pública. Quiero explicar cómo una mejor administración de la inversión pública puede ayudar a reducir el déficit fiscal sin afectar el bienestar de las personas, obviamente, ni frenar la actividad económica. Actualmente en el Perú, el gasto público representa casi cerca del 20% del PBI. Aunque hay proyectos muy valiosos, muchos no se gestionan muy bien. Algunos, por ejemplo, los expedientes técnicos están incompletos o de repente se está ejecutando y no se finaliza el proyecto, y otros no generan los beneficios esperados que la población está esperando, ¿no? Por eso es fundamental optimizar el uso de esos recursos. Primero, necesitamos una planificación más ordenada y a largo plazo. Hay que priorizar proyectos que generen empleo, atraigan las inversiones privadas, del extranjero sobre todo, impulsen los negocios y mejoren la calidad de vida. Todo esto debe basarse en criterios de impacto social y sostenibilidad. Segundo, la gestión debe estar en manos de profesionales capacitados. Es clave que los gobiernos, tanto regionales como locales, cuenten con oficinas especializadas para poder supervisar cada etapa del proyecto. Y tercero, no basta con ejecutar bien. También se necesita un control constante y transparente. Por ejemplo, la Contraloría debe tener un rol más activo para evitar errores y poder asegurar que los recursos se usen correctamente. Hay que mejorar también los gastos corrientes. Ahora, esto incluye, por ejemplo, en la parte política, hacer compras conjuntas para ahorrar, estandarizar bienes y servicios, revisar las escalas salariales, digitalizar procesos administrativos y realizar auditorías para detectar ineficiencias. Ahora, por el lado social es importante proteger los empleos públicos, que son esenciales, y también garantizar los servicios básicos que no se interrumpan. Por último, gastar mejor es una oportunidad para modernizar el Estado. Si usamos los recursos de manera más inteligente, podemos reducir el déficit fiscal sin recortar los derechos ni los servicios. Por esto no se logra solo con buenas ideas, se necesita una decisión firme a nivel político y una gestión técnica y responsable, y sobre todo un compromiso real con el país y su gente. Gracias, Pierino. De nada, bueno, ante todo darle las gracias a cada uno de ustedes por los aportes que han podido dar a este webinar, y podríamos concluir entonces que los tiempos cambian y anteriormente el tener déficit fiscal era un mal manejo de la economía del país. Sin embargo, hoy por hoy se puede verificar que un país puede vivir con un déficit fiscal moderado, y siempre y cuando ese déficit fiscal sea financiado, como había dicho Daniel, ampliando la base tributaria para que pueda ser un gasto sostenido, de que se puede mejorar
la eficacia de los recursos que se utilizan, como dijo Giancarlo, en la gestión pública, que los contratos efectivamente se pueden siempre renovar, renegociar, para que con el paso del tiempo puedan generar entonces esos incentivos que uno quiere. Y como dijo Laura, de que el gasto público que se haga genere un impacto hacia la población, un impacto con beneficio. ¿Ok? Entonces, bueno, fue un gusto haber estado con ustedes, poder dialogar y que hayan podido acercar todas estas ideas a los alumnos de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Deja de Listo. grabar.